El niño contra el adulto. En la sexta ronda perdí ante el fuerte candidato a maestro Caro Arcarian y él me superó por medio punto. Ahora, para poder luchar por el mejor resultado en mi tablero, tenía que ganar por orden en la séptima y última ronda. Y aquí nuestros oponentes del partido, el equipo Burevestnik, hizo un cambio y puso contra mí a un jugador de reserva, Oleg Priborovsky. No lo sé. Tal vez mi primer entrenador había decidido revivir los viejos tiempos y darme una lección de despedida. En cualquier caso, al principio me superó, pero flaqueó en cuanto pude complicarle la jugada. Comenzó la partida con los movimientos siguientes: E4, C5, caballo F3, E6, B3, evitando el arma favorita de mi oponente, la Scheveningen. Caballo C6. Si en su lugar caballo F6 habría respondido entonces E5, siguiendo la conocida partida de Westerinen y tal en Tallinn en 1973. Tras caballo C6, el encuentro siguió con alfil B2, D6. Ya estaba confundido por este movimiento. G3. D4 es más enérgico, como ocurriría en el antiguo juego Kieserisky-Andersen en Londres 1851, pero me gustaba fianchetar a mis alfiles. Por eso jugó Kasparov G3. Caballo F6, dama E2. Una pérdida de tiempo. El inmediato D3 era mejor en el espíritu del ataque indio del rey, aunque los movimientos B3 y alfil B2 no encajan bien con él. Seguimos el encuentro con dama E2, alfil E7, alfil G2, enroque y enroque, alfil D7. El inmediato E5 era más preciso, en lugar de alfil D7, a lo que se respondió con D3 y E5. Continuó Kasparov con C4. Era preferible, en lugar de avanzar dos pasos ese peón, uno solo, C3, intentando posteriormente el avance D4. Al menos esto justificaría de alguna manera la jugada sexta dama E2. Ahora las negras tienen un juego ligeramente mejor tras el avance C4 y respondió con alfil G4, H3, alfil por F3. Casi nada más fuerte era caballo D4, alfil por D4, alfil por F3, alfil por F3, C por D4 y caballo D2, o en su lugar A4. Pero seguimos con el cambio alfil por F3 de mi adversario, alfil por F3, A6, alfil G2, caballo D7, caballo D2, B5. Este es el plan correcto, a lo que respondí con F4. Era muy posible arreglármela sin esta estocada. H4, caballo D4, dama D1, pretendiendo la maniobra del caballo hacia E3 por medio hacia E3 y D5, pero estaba soñando con un ataque cuando jugué F4. Alfil F6, caballo F3, B4. No es la mejor jugada. Era más ventajoso para las negras mantener la tensión del peón, amenazando
un posible B por C4. Esto, B4, como dijimos, elimina la tensión en el centro y respondí con F5, A5, A4, suprimiendo la amenaza de mi adversario de avanzar el peón a A4 y posiblemente a A3, lo que causaría al blanco muchos disgustos. Por esa razón, el blanco jugó A4, B por A3. Con el flanco de dama bloqueado, las blancas no tienen nada que temer. Por ejemplo, el salto caballo D4 es respondido con alfil por D4, C por D4, H4, privando al alfil negro de la casilla G5. Y después de caballo C5, jugar caballo D2. Siguiendo la partida, B por A3, torre por A3, caballo D4, alfil por D4. Era mejor dama D2, dama B6, alfil C3, que era más sólido con iguales posibilidades. Alfil por D4, mi adversario respondió con C por D4 y H4. La inmediata torre de F a 1 era más precisa, con la idea de jugar en su momento el avance B4 y el inevitable intercambio de los peones de A y de B. Aquí las blancas probablemente habrían mantenido el equilibrio, pero Kasparov jugó H4, caballo C5, torre de F a A1. Con retraso, por desgracia, parecería que ya necesitaba tomar medidas extremas. En lugar, caballo por D4 era interesante. E por D4, E5, alfil por E5, alfil por A8, dama por A8 y B4, con un juego muy agudo. Torre de F a A1 fue respondido con dama B6. Ahora las blancas se encuentran en una posición difícil. No consiguen capturar en A5 ni crear un ataque en el flanco del rey. G4. Un sacrificio desesperado de peón con el objetivo de complicar la partida. Torre de F a B8. Más fuerte era la captura caballo por B3, dama B2. No funciona la clavada del caballo con torre B1 debido a A4, pero contra dama B2 sigue entonces torre de F a B8. O también es posible, en lugar de caballo por B3, en esta posición, tranquilamente retroceder con el alfil a E7 y después de G5, porque en caso de torre B1 seguiría dama B4 y contra G5 entonces la captura del peón caballo por B3 con una obvia ventaja de las negras. Mi adversario jugó torre de F a B8, G5, alfil D8. Un momento psicológico interesante. Prigorowski retira todas sus piezas al flanco de dama, demostrando su fe en su propio ataque y su falta de fe en el contraataque de las blancas, quienes jugaron ahora torre F1. Objetivamente, el salto o la retirada caballo D2, dama B4 y alfil F1 era mucho más resistente, pero no era mi estilo. La timidez de las blancas en la primera mitad del juego puede explicarse por la moderación natural de un niño que juega contra un adulto, incluso contra un maestro. No debemos
olvidarnos de la colosal presión psicológica sobre el niño. Garik se soltó de los grilletes solo en el instante en que finalmente la amenaza de derrota se cernía sobre él, comentó Nikitin. En la partida había jugado torre F1 y siguió dama B4, torre A2, dama por B3, torre D2. Las blancas no se habrían salvado con el sacrificio caballo por D4, E por D4, E5, caballo por D3, alfil por A8, puesto que ahora caballo F4 es muy buena. Aquí Primorovsky se detuvo a pensar cuál es la mejor manera de neutralizar el avance G5, G6 y convertir su ventaja en material. Fue después de esta jugada que Primorovsky se detuvo a pensar y jugó F6. La más vigorosa era en este momento el avance lateral A4 y solo después de G6, F6, G por H7 jaque, rey H8, con la idea de avanzar el peón a A3 y el alfil a A5. La jugada de la partida da a las blancas una mínima posibilidad después de F6. Kasparov jugó caballo H2. Mi creciente experiencia en la India del Rey entró en acción. Inmediatamente vi el esquema de ataque caballo H2, dama H5, caballo G4, alfil F3 y torre G2. Por supuesto, nada debería haber resultado de esto, pero así sucedió. Mi contrario continuó con su avance en el ala de dama con A4, dama H5. En ese momento, al ver que la situación empezaba a agudizarse, mi profesor entró inesperadamente en pánico y jugó alfil E7. Al querer instintivamente reforzar de algún modo la defensa, las negras desprecian la victoria tras el traslado del alfil a A5, torre D a D1, caballo por D3, G por F6, torre B7. El ataque de las blancas se habría agotado. Con alfil E7 pude llevar mi caballo al ataque con caballo G4, con la amenaza de avanzar el peón a G6. Caballo D7, un error catastrófico. El caballo y el alfil han bloqueado la séptima fila y las torres negras no pueden acudir en ayuda de su rey. De hecho, fueron llamados a defender la séptima fila, el principio de capa blanca, mientras que en C5 el caballo cumplía una función importante al atacar el peón de D3. Por esa razón, la jugada torre A7 era esencial. Ahora, el apresurado G6 sería respondido con H6, caballo por H6, G por H6, G7. Esto en realidad es malo por alfil F8, G por F8 dama y torre por F8. Con lo cual las negras quedan muy bien. Un fuerte caballo, el rey está bien defendido con la posibilidad de la torre de trasladarse o defender el ala del rey al mismo tiempo que empujar el peón de A4. Sin embargo, tras la jugada contra torre A7, alfil F3, el ataque es lo suficientemente bueno como para al menos empatar. Por ejemplo, caballo por D3, G6, H6, caballo por H6 jaque, G por H6, G7,
caballo C5. Alfil F8 lograba al menos el empate. Caballo C5, torre E1. O de lo contrario, en lugar de torre E1, torre E2 y la amenaza dama por H6 obliga al contrario a jugar alfil F8. Y de esa forma empatar la partida. Torre E1. Ahora, otra posibilidad de las negras era, en lugar de caballo por D3, retirar el alfil a F8, a lo que seguiría G por F6, rey H8, F por G7 jaque, torre por G7, F6, torre G8. Y la partida, aunque complicada, podía concluir en empate. También tenemos que si en lugar de alfil F8 se lleva la torre a esa casilla, seguiría entonces G6, H6 y rey H2, que es muy desagradable para las negras. Pero continuemos con la partida en cuestión después de caballo D7, alfil F3. Ahora tanto G6 como torre G2 están amenazados. Mi adversario respondió con dama C3. Las negras ya no habrían salvado la partida con rey H8, puesto que sigue G6, caballo F6 y el duro golpe caballo H6, que decide el juego inmediatamente. Tampoco funcionaba, en lugar de dama C3, el avance del peón a A3, a lo que hubiera seguido G6, caballo F8, caballo H6 jaque, G por H6, torre G2, H por G6, torre por G6, caballo por G6 jaque, dama por G6 jaque, rey H8, dama por H6 jaque, rey G8, dama G6 jaque, rey H8, rey H1, dama B1. Y ahora alfil D1 y el mate será inevitable. La mejor defensa hubiera sido, en lugar de dama C3, el retroceso del alfil a F8, torre G2, rey H8, G por F6, A3, dama F7, torre B7, alfil D1, dama B6, caballo H6, caballo por F6, dama por F6, un bello sacrificio de dama que no puede ser capturada por el mate en G8. Por lo tanto, D5, caballo F7 jaque, rey G8, dama E6, dama por E6, F por E6, D por C4, alfil A4, torre C7, D por C4, y las blancas deberían convertir su pieza extra sin problemas especiales. Si alfil C5 o D3, entonces alfil B3 es ganador para las blancas. Seguimos con la partida de Kasparov con blancas cuando su adversario hace dama C3 y Gary respondió con G6, una fuerte jugada. Primorovsky subestimó este ataque, esperaba repeler el asalto en lugar de ese movimiento de torre G2, que es un error con la sencilla jugada torre B2. Pero G6 es muy fuerte y ahora caballo F8. La captura H por G6 es respondido con caballo H6, que habría llevado al mate. Caballo F8 tiene otra alternativa que hubiera sido el avance del peón a H6, pero tras esto sigue caballo por H6 jaque, G por H6, dama por H6, caballo F8 y las blancas ganan
con el avance del peón a G7. Aunque el inminente 35 movimiento alfil H5 o torre de F a D1 eran más simples. Después de G7, caballo H7, alfil H5 y todo terminaría para las negras, quienes habían jugado caballo F8 y Kasparov caballo H6. Una buena jugada. Primero, hubiera sido interesante torre G2, que también era bueno. Tras caballo H6, rey H8. En caso de capturar el caballo con G por H6, la torre se incorpora al ataque con torre G2 y ahora H por G6. O de lo contrario, intentar cambiar la torre de G2 con torre B2 no resulta por G por H7 debido a un jaque doble. Por lo tanto, G por H6, torre por G6, caballo por G6, dama por G6 y las blancas aquí habrían dado mate. Pero contra caballo H6 respondieron con rey H8, caballo F7, rey G8, G por H7 jaque, caballo por H7 y ahora se incorpora la torre en G2, el toque final. Sin embargo, David superó a Goliat, según Nikitin. Dama por D3 o intentar eliminar la torre de G2 con torre B7, he respondido con torre por G7, rey por G7, dama G6 jaque, rey F8, caballo H6 con mate inevitable. Después de dama por D3, continuó la partida con caballo H6, rey H8 y torre por G7. Y en esta posición las negras perdieron por tiempo. Después de la captura torre por G7, las negras podrían responder con torre G8, caballo por G8, rey por G7 y caballo por E7. Y las amenazas blancas son irresistibles. Un final espléndido que revela las características fuertes del futuro campeón del mundo, comentó Nikitin. El ataque final causó una gran impresión a los presentes y me sentí terriblemente orgulloso de esta victoria. Pero cuando mostré la partida completa en la escuela, tanto Botvinnik como Dvoretzky me criticaron con razón por mi juego vergonzoso en la apertura y el medio juego inicial. Un año después, en un partido con Burevestnik, el equipo de Burevestnik, tuve un duelo más con Primorovsky. Ahora estaba jugando en el tablero 1 y en esta ocasión Bajirov evitó encontrarse conmigo. Esta fue una batalla crucial. Mi primer entrenador estaba ansioso por vengarse, especialmente porque tenía las piezas blancas. Pero volví a ganar y entonces nuestro entrenador llegó a su fin. De las memorias de un testigo presencial, Valery Atsirian, decía: la maestría de Garik se desarrolló sorprendentemente rápido. Uno quedó impresionado por su asombroso talento combinativo. Ya entonces atacó con enorme potencia y calculó variantes con extraordinaria rapidez y profundidad, sorprendiendo a todos los jugadores de Bakú, incluido su entrenador. A mediados de la década de 1970, Garik derrotó 2 veces a Primorovsky en competiciones por equipos y ambos partidos siguieron el mismo curso. En la lucha posicional, el entrenador superó al alumno y comenzó a actuar activamente en el flanco de dama. Pero Garik logró desarrollar un fuerte ataque contra el rey del oponente que Oleg no pudo detener. Kasparov ya era demasiado fuerte en tales ataques.
Después de los juegos, Primorovsky solo podía extender las manos. ¿Qué puedo hacer si ataca como Alekhine? Hasta aquí esta partida, que está interesante, como ya desde su infancia tenía las ideas de ataque tipo India de Rey, que posteriormente las llevó a cabo con Negra con grandes éxitos. Espero que le haya gustado este vídeo y sin más, como siempre, nos veremos en otro en Ajedrez con Boudy. ¡Chao!